Buenas noches, Dios les bendiga una vez más. Le damos las gracias al Señor por esta otra oportunidad que nos brinda para poder tener a cabo nuestra escuela bíblica virtual. En esta noche vamos a estar estudiando la lección número 6 de nuestro expositor, que se titula El siervo justo, y estaremos tomando como base bíblica el libro de Isaías, especialmente el capítulo 42. Así que les invito a que me acompañen en una oración para presentar esta palabra y esta clase, para que Dios nos hable una vez más como Él siempre hace. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Ilumínanos, Señor, y permite que esta palabra, Señor, haga la obra para la cual tú nos la traes en esta noche, Señor. Bendice a mis hermanos y a todo amigo que pueda conectarse, Señor. Permite que esta palabra le traiga bendición y sobre todas las cosas que le traiga paz, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, en esta noche vamos a comenzar la segunda unidad de nuestro expositor, cuyo tema principal de esta segunda unidad es Dios promete un reino justo. Y vamos a estar tocando, como les dije, el libro de Isaías, especialmente el capítulo 42. Pero quiero también decirles que estaré usando de referencia para desarrollar la clase, en adición de nuestro expositor, la revista del discípulo. Estaremos también haciendo referencia al comentario bíblico Beacon y también al libro de la exégesis de Isaías del Dr. Richard Neal Donovan. Así que, habiendo dicho eso, quiero que comencemos con unos puntos interesantes del libro de Isaías y del autor. Isaías, cuyo nombre significa el Señor salva, también se le conoce como el profeta de la salvación o el profeta evangelista, porque en todos los libros del Antiguo Testamento Isaías contiene, y es una característica muy importante del libro de Isaías, por eso es que es tan importante dentro de la literatura de los judíos. Este libro contiene la declaración más completa y más clara del Evangelio de Jesucristo. Isaías fue uno de los profetas mayores, hijo de Amós, de la tribu de Judá, de una familia de clase alta de Jerusalén, y era muy cercano a la realeza. De hecho, se cree y se decía que Isaías era primo o estaba emparentado con el rey Usías. Y él profetizó durante 4 reyes de Judá, que estos fueron el rey Usías, el rey Jotán, el rey Acaz y el rey Ezequías. Y su ministerio cubrió casi medio siglo de la historia de Judá. Según la tradición, se dice que el profeta Isaías fue martirizado, fue aserrado por el rey Manasés, que fue uno de los reyes más malvados del reino de Judá. Pues el libro de Isaías se considera, como les dije, una joya literaria dentro de la literatura hebrea, y por la calidad del escrito del autor. Y hay una frase que se repite a través de todo el libro de Isaías, y es el término y el concepto del Santo de Israel. Y además este libro de Isaías contiene la mayor cantidad de profecías mesiánicas que un solo libro sagrado de la Biblia haya podido contener. Así que el libro de Isaías es muy importante, de hecho es uno de mis libros preferidos. Es un libro extenso, tiene 66 capítulos, pero es una joya. Isaías fue contemporáneo con el profeta Oseas y el profeta Miqueas, y el periodo del ministerio de Isaías, que como les dije fue un periodo extenso, fue durante un periodo muy, muy difícil, porque él vivió y participó de toda la experiencia de la crisis que sufrió Judá durante la amenaza del imperio asirio, luego la caída del reino del norte con su capital Samaria,
y luego la decadencia espiritual y moral de Judá, donde él vivía y donde él llevaba a cabo su ministerio. Y hay un pasaje que es un pasaje muy hermoso en el libro de Isaías, que es el capítulo 6, que ese capítulo nos relata cómo fue la visión y el llamamiento de Isaías, que lo que marcó su vida de manera tal que lo hizo responder al llamado de Dios. Y es ese pasaje donde dice en Isaías 6, el versículo 1, que dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Fíjense que ese versículo comienza señalándonos un momento histórico crucial de la vida del pueblo de Judá y de la vida del mismo profeta Isaías. Es en el momento en que muere el rey Usías, que de hecho había sido un buen rey, donde había alcanzado un crecimiento económico y social de Judá. Y había sido un buen rey, había implementado muchas reformas muy positivas. Sin embargo, la escritura nos registra que al final de su vida, dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, al final a mitad de ese capítulo, dice que con la poderosa ayuda de Dios, Usías, este rey en el cual estamos viendo que Isaías está hablando, este rey llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Ese acto era un acto totalmente irreverente, porque los únicos autorizados a quemar el incienso eran los sacerdotes. Y dice la palabra que él se llenó de orgullo y de soberbia, y él quiso usurpar el lugar que le correspondía a los sacerdotes. Los sacerdotes de ese tiempo lo increpan y lo detienen, y él insistió al punto que retó la función sacerdotal, y dice la escritura que en ese mismo momento le brotó una lepra en el rostro del rey y él fue declarado inmundo, y dice la escritura que él murió hasta los últimos días de su vida, murió leproso. De manera que un rey que pudo haber culminado una vida en victoria y en gloria, a pesar de las cosas buenas que hizo, culminó como un rey leproso, al cual le sucedió su hijo. Y es en ese momento donde hay una decadencia espiritual, hay una decadencia moral. El ánimo del pueblo estaba totalmente decaído, y el ánimo de Isaías estaba en decadencia también. Es en ese momento preciso que Dios se revela y Dios hace el llamado a la vida de Isaías. Y es en esa visión donde Isaías tiene la visión de la santidad gloriosa del Señor, donde él tiene la experiencia de ver los querubines que alababan al Señor todo el tiempo, diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es en ese momento donde Isaías es confrontado con su indignidad, es confrontado con su propio pecado de humano, que él entonces se abre su boca y expresa que él dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y en esa visión gloriosa, él ve que un serafín vuela donde él, trae un carbón encendido y lo tomó desde el altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dice Isaías, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. Y él experimentó una liberación, un perdón de pecados. Y entonces ahí escucha la voz del Señor
que le dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y habiendo Isaías experimentado el perdón de sus pecados y habiendo visto la gloria y la magnificencia y la santidad de Dios, ante esa voz contundente del llamado de Dios a su vida, él responde: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Y Dios en ese mismo capítulo le expresa y le llama a un ministerio fuerte, a un ministerio de una predicación intensa, de una predicación muy, muy valiente, porque iba a tener que confrontar a su pueblo y avisarle de juicio por causa del pecado. Pero en adición también el ministerio de Isaías se iba a caracterizar porque también iba a profetizar esperanza a toda generación de judíos exilados que en su tiempo serían restaurados. Y si algo maravilloso está en este libro de Isaías son las promesas de restauración, las promesas de cuidado, las promesas de liberación que Dios en su tiempo habría de traer a su pueblo. Y en adición a eso, el libro de Isaías se caracteriza porque trae la mayor cantidad de profecías mesiánicas que el libro alguno del Antiguo Testamento haya podido traer. Y como ejemplo de algunas de estas profecías clásicas, no quiero dejar pasar por alto las que más nos encantan, que es las que anuncian la llegada y el nacimiento profético del Mesías, cuando dice en Isaías 7, versículo 14, donde dice: porque el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. Y en Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7 nos dice: porque un niño, esa profecía es hermosa, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre el reino. Aleluya. Y esa es una de las profecías más hermosas que la Escritura en el Antiguo Testamento ha podido registrar. Y además anuncia en Isaías 11, el versículo 1 y el versículo 2, donde dice sobre el nacimiento futuro del rey, donde dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aleluya. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de consejo y de poder. Y luego más adelante en Isaías 40, versículo 9 al versículo 10, la palabra del Señor anunciando la venida futura del Rey Dios Todopoderoso, dice en el versículo 9 y 10 de Isaías 40, dice: súbete sobre un monte alto, oh anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta tu voz, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y culmino en esta parte con la profecía de Isaías 53, que es la profecía más clara y más contundente de nuestro Mesías en su sacrificio, en su entrega por cada uno de nosotros. Y es la palabra profética en Isaías 53, donde nos dice y nos habla del sufrimiento del siervo de Jehová, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. De manera que hay otras profecías más que aparecen registradas en el libro de Isaías, pero por tiempo no vamos a seguirlas buscando, pero lo que quiero reforzarles a ustedes, mis amados hermanos, es que sigan ustedes en su casa leyendo y saboreando y disfrutando esta palabra, porque el libro de Isaías es rico en las promesas mesiánicas. Vamos entonces ahora al capítulo 42 de este libro de Isaías, donde vemos claramente detallado en ese capítulo 42 el Mesías prometido. Fíjate que en este capítulo 42 de Isaías está contenido dentro de un grupo de poemas que se conocen como los cánticos del siervo o los cantos del siervo, el siervo de Jehová, que son cuatro cánticos, y este que está en el capítulo 42 es el primero. Pero en la totalidad de estos cánticos lo que hacen es que nos están describiendo ese Mesías prometido, pero desde el punto de vista desde el siervo sufriente. Y hay muchas teorías que algunos estudiosos traen con relación a quién es ese siervo. Fue el padre Abraham, fue Ciro, el rey que Dios usó para traer el regreso de los cautivos de Babilonia. ¿Quién es ese siervo sufriente? Y la palabra de Dios nos va a ir llevando, y el mismo Dios en este capítulo, que es un discurso de Dios mismo hablando a través del profeta, nos va a decir claramente quién es ese siervo sufriente. Les quiero mencionar también que hay estudiosos de la escritura que nos dicen que esta parte del libro de Isaías no fue escrita por el Isaías original que conocimos al comienzo del libro, el hijo de Amós, el profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sino que se le atribuye a un segundo y hasta un tercer Isaías, donde se le llama como el Deutero Isaías, que es el autor de los primeros 3 cánticos que aparecen en el capítulo 42 hasta el capítulo 50 y tantos del libro de Isaías. Y se piensa que fue un profeta que vivió en la época, en el siglo VI antes de Cristo, durante el exilio de Babilonia. En mi carácter personal, yo soy de la vieja escuela. Yo pienso, por lo que he podido leer y lo poquito que he podido estudiar, ¿verdad? Y por la unicidad de este tema tan extraordinario que Isaías desarrolla, para mí que hay un solo autor. Pero le traigo esta información para que usted también indague más adelante y llegue a sus propias conclusiones. Pero en estos cánticos se describe al siervo de Jehová como el elegido de Dios para traer justicia a todas las naciones, como aparece ahí en Isaías 42, versículo 1, que más adelante lo vamos a traer en más detalle. Para hacer otra de las funciones de este siervo de Jehová es hacer que Israel se vuelva a Dios. Y eso aparece en el Isaías 49, que le voy a leer cómo es que lo describe la palabra. Dice Isaías 49 en el versículo 5, donde dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. De manera que la misión también de este siervo de Jehová no solamente es mostrarse como el vehículo a través del cual Dios iba a traer justicia a las naciones, sino también iba a traer luz y revelación y hacer que Israel se vuelva al Dios Todopoderoso. Pero este Mesías soberano, contrario a la expectativa que tenían los judíos de un Mesías
de un rey que llegara no iba a ser un rey guerrero, no iba a ser un líder militar. Este Mesías, este siervo, cumpliría la misión de Dios, pero la haría a través de ser rechazado y despreciado por su propio pueblo. Este siervo de Jehová padecería dolor físico y humillación en la obra a la que el Señor lo llamó, de manera que alcanzaría la victoria no como una victoria militar, sino como una victoria llevada a través del sufrimiento y del quebranto. Y este sufrimiento le ayudaría a completar la obra y la misión para la cual había sido elegido. Y a través de ese sufrimiento y a través de lo que ya nosotros sabemos que es la crucifixión, la cruz del siervo, quitaría para siempre los pecados y la culpa de los demás. Por eso es que ahí en Isaías 53, en esa palabra profética que ahorita estábamos leyendo, dice en el versículo 12, Isaías 53, versículo 4 y versículo 5 y el versículo 10. El versículo 4 nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, el Mesías, el siervo sufriente, el siervo de Jehová, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en el versículo 10 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, haciéndonos entender que al final de cuentas, a pesar del sufrimiento que el siervo iba a tener que llevar a cabo, al final de este sufrimiento, Dios Todopoderoso lo iba a recompensar y le daría larga vida. Aleluya. Y nosotros sabemos que por la sangre de Cristo derramada y habiendo Él cumplido el sacrificio más grande que ser alguno haya podido hacer, que es la muerte en cruz, nosotros tenemos vida eterna y tenemos esperanza de gloria. Aleluya. Por eso, cuando los primeros seguidores de Jesús leían y leyeron las canciones del siervo sufriente, no dudaron en ningún momento en relacionar esas expresiones y esas profecías con el Mesías Jesucristo, con el Mesías Jesús que ellos habían conocido. Por eso, en Mateo capítulo 12, versículo 18, vemos ahí el cumplimiento exacto de esa palabra profética que había sido dada en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, y hay muchos otros pasajes en el Nuevo Testamento que confirman de manera clara y precisa la profecía de Isaías. Por ejemplo, miren cómo dice ahí, búsquenlo conmigo en Mateo 12, versículo 17 en adelante. Le voy a leer el 16, donde dice: el siervo escogido por Dios. Dice: Jesús se retiró de aquel lugar y muchos lo siguieron, y él sanó a todos los enfermos, pero les mandó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Y ahí cita lo que Isaías había profetizado, donde dice: este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Aleluya. Si buscan también en el pasaje del libro de los Hechos,
en el capítulo 8, en el versículo 26, ustedes recuerdan que ese es el pasaje donde el evangelista Felipe recibe una comisión. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe que se pusiera en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, que venía de Jerusalén, que había ido a adorar. Y ese eunuco estaba leyendo en su carruaje. Y entonces estaba leyendo, dice la escritura, el libro del profeta Isaías. Y entonces, siendo dirigido por el Espíritu Santo, Felipe se acerca y le pregunta al etíope, que si, le dice, ¿acaso entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dice, ¿pero cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces Felipe se subió al carruaje del eunuco, y el pasaje que estaba leyendo, no casualmente, pero fíjense, para que veamos el cumplimiento estrictamente exacto de lo que Dios había anunciado a través de Isaías, y se lo revela a este hombre eunuco que no tenía conocimiento bíblico como tal. Cuando él se le acerca, el pasaje que estaba leyendo era el pasaje que está en Isaías 53, que dice, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Y entonces el eunuco le pregunta a Felipe, ¿de quién es el que está hablando? ¿De sí mismo o de alguna otra persona? Y entonces ahí Felipe, tomando como base esa palabra profética del que está siendo llevado como oveja al matadero, aprovecha y le revela toda la escritura. Y al final de cuentas el etíope dice, pues mira, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero conocer más de eso. Y en ese momento Felipe lo bautiza, y luego él sigue su camino, y dice la palabra que el eunuco, habiéndosele revelado la verdad del evangelio, regresó a su casa alegre y contento, habiendo recibido la verdad que trae libertad. ¿No les parece extraordinario cómo es que la palabra de Dios se cumple? ¿Cómo es que la palabra de Dios se encarga de ser revelada y de ser aclarada en la mente de todo aquel que se dispone a buscar de Él? Aleluya, bendito sea el Señor. Y también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 16, dice también que en uno de los momentos en que Jesús está sanando a muchos de los enfermos, dice el mismo evangelista, el mismo escritor del libro de Mateo, dice, esto es para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y en Mateo 11, versículo 4 al 6, también hay un pasaje extraordinario donde nos confirma, ¿verdad?, el cumplimiento profético de Isaías en el Evangelio del Señor. Fíjate cómo dice ahí en Mateo 11, capítulo 4, que es el pasaje cuando Juan estaba en la cárcel, y Juan el Bautista, ¿verdad?, estaba preso, y al enterarse de las cosas que Cristo estaba haciendo, él envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús. Y miren la pregunta que le mandó a hacer Juan el Bautista. Le dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús le responde, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Y entonces Jesús les cita las palabras que están ahí también citadas en la profecía de Isaías, cuando dice, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado
la buena nueva. Le está diciendo, vayan y díganle a Juan el Bautista que lo que había dicho el profeta Isaías con relación al siervo sufriente se está cumpliendo y ellos lo están viendo y te lo van a decir. Así que Juan el Bautista tenía que recibir la paz sabiendo que la palabra que él había estado profetizando y diciendo y afirmando y anunciando, porque él había estado preparando el camino del Mesías, ciertamente sus ojos lo estaban viendo. Aleluya, aleluya. Por eso es que la palabra de Dios es tan rica. Así que vamos entonces ahora rapidito a completar este estudio bíblico ya directamente con Isaías 42. Y vamos a ver cuál es esa presentación que Dios está haciendo, porque es Dios quien habla a través del profeta Isaías en ese cántico del siervo. Y miren con la palabra tan clara, tan contundente, tan veraz, que Dios se encarga de presentar a su siervo. Miren cómo dice ahí, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Fíjense todo lo que dice ese versículo 1 tan sencillo. Y lo que revela es la palabra contundente, donde Dios quiere dejar meridianamente claro quién es ese siervo que Él ha de traer. Y fíjate que si lees los primeros versículos con los que termina el capítulo 41 de ese libro de Isaías, es una afirmación de los falsos ídolos, donde Dios está diciendo ahí, miro entre ellos y no hay nadie, hablando de los falsos ídolos, de los dioses falsos. No hay entre ellos quien aconseje, no hay quien me responda cuando le pregunto. Los dioses de palo no te pueden aconsejar, los dioses falsos no te pueden responder cuando tú le pides. Pero el Dios verdadero, el Dios único, el Dios todopoderoso, ese sí nos responde. Y mira cómo afirma Dios con relación a los dioses falsos. Todos ellos son falsos. Sus obras no son nada. Sus ídolos no son más que viento y confusión. Y entonces en el capítulo 42, entonces viene la carta de presentación del siervo, donde dice, este es mi siervo. Y fíjense las 5 características que presenta Dios con relación a ese siervo que él está presentando. Es su servidor. Ese siervo es su servidor, es su esclavo, pero está enmarcado dentro de la voluntariedad de hacer lo que Dios dice que haga, de manera que hace lo que su amo y su Señor quiere que haga. Y esa es la primera característica del siervo. Y sabemos que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. De manera que ese primer rasgo, esa característica, Jesucristo la cumple. Él lo sostiene. Eso lo que significa es que el siervo sufriente, ese Mesías prometido, está siendo totalmente apoyado por Dios. Tiene toda la autoridad y tiene todo lo necesario para llevar a cabo el plan de Dios. La tercera característica es que Él fue escogido. Dice, Él lo ha escogido. Dice, yo lo sostengo, es mi escogido. Cristo es el único. Y fue el único, y ha sido el único, y será el único con las características necesarias para realizar la obra salvífica que Dios quería hacer. Fue el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, el Cordero sin pecado y el Cordero obediente hasta la muerte. De manera que fue su siervo, su esclavo, fue sostenido con toda la autoridad y todas las herramientas y fue escogido por Dios para llevar a cabo la misión, y es en quien Dios
se deleita. Aleluya. Es en quien me deleito. Y ese deleitarse en Él se parece, y lo vemos también en el pasaje de Mateo 3, capítulo 3, versículo 16, que es el pasaje donde Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista, donde una vez Él se levanta de las aguas, dice la Escritura en ese pasaje que el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió como paloma y se posó sobre Jesús, donde vemos como dice la palabra que Dios dice que Él se alegra en Jesús y lo ha llenado de su Santo Espíritu. Aleluya. No hay otro ser, no hay nadie capaz de cumplir con las especificaciones de Dios para que sea su siervo. Solamente Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y el propósito de su siervo es llevar justicia a las naciones. El siervo sufriente, el siervo de Jehová, es un reflejo del carácter sublime y del carácter justo de Dios. El propósito y el plan de Dios es establecer un reinado de justicia para todas las naciones, y he aquí el siervo quien lo llevará a cabo. Aleluya. Y fíjense que cuáles son entonces las características, el carácter, el estilo de ese siervo al cual Dios ha escogido, al cual Dios ha enviado y al cual Dios ha llenado de su Santo Espíritu. Y miren cómo lo describe en esos versículos 2 y versículo 3 de ese capítulo 42 de Isaías. Y son dos expresiones que denotan de manera metafórica el carácter sin igual, el carácter maravilloso, sublime de nuestro Jesús. Fíjate ese primer versículo, número 2, que dice: no clamará ni gritará, ni alzará su voz por las calles. Y el versículo 3 dice: no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Estos versículos nos muestran de manera metafórica, por eso es que Isaías es tan extraordinario, porque él como poeta extraordinario, las imágenes que él utiliza para describir estas verdades bíblicas son sencillamente extraordinarias, porque demuestran el carácter apacible, el carácter manso, delicado, sensible, humano, solidario de ese siervo que vendrá a cumplir la misión de salvar a toda la humanidad. Y fíjate qué interesante y qué gran contraste presenta este siervo a los gobernantes terrenales, a los reyes tradicionales e inclusive a nuestros políticos de turno. Cuando se muestran ante el público, usted ve que lo que hacen es una fanfarria, tocan trompeta delante de ellos, hacen un despliegue de poder y de autoridad y de mucha palabrería para conseguir sus beneficios y para procurar manipular y llamarle la atención al pueblo. Sin embargo, nuestro Dios, este siervo sufriente, Dios lo describe como uno que no gritará, como uno que no levantará su voz en las calles, porque se caracterizará por la pasividad, por la mansedumbre, por la templanza, porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. De manera que eso nos hace entender los estilos de Dios, que no son estilos de violencia, que no son estilos de imposición ni de manipulación, sino que son estilos rodeados y llenos del amor que fluye de Dios a través del siervo del Señor. Aleluya. Y la imagen de la caña quebrada y la mecha que casi no arde, o sea, es una mechita que está a punto de extinguirse, que está a punto de acabarse, esa y la caña quebrada
que es la imagen de algo que está debilitado, de algo que ha sido atropellado. Esa es la imagen que describe a las personas que están en desigualdades, las personas que están en posiciones vulnerables y las que están en posiciones de gran fragilidad. Y fíjate que Dios se hace bien meridianamente claro en que quiere que nosotros entendamos la diferencia que hay entre el rey que Él ha de proveer para nosotros como rey de reyes y señor de señores para guiar el reino que Dios quiere establecer aquí, lo podamos contrastar con los líderes terrenales que lo que codician es el poder. Y una vez lo alcanzan, utilizan ese poder para mantenerse en el poder, la mayoría de las veces a costa de la opresión, de la injusticia y del atropello de los más débiles. Por el contrario, el siervo sufriente que vino a servir y no a ser servido, no atropellará al que está lastimado y no herirá al que ha sido dañado y no apagará la esperanza, ni el aliento ni la fe del que está desanimado o angustiado o el que ha sido defraudado por las circunstancias que la rodean. Aleluya. Ese es el siervo sufriente. Ese es el Rey de Reyes, el Señor de Señores que vino aquí a establecer un reino de paz. Él hará justicia con fidelidad. Fíjate cómo dice ahí. Él hará las cosas fielmente. Él cumplirá lo que ha prometido y lo hará a su manera, pero Él peleará por nosotros, peleará por los desvalidos, peleará por los deambulantes, peleará por los que han sido atropellados por leyes injustas, por los que están sin hogar. Y tengo que hacer un alto para que intercedamos y oremos por nuestros hermanos del sur. No olvidemos a nuestros hermanos del sur de Puerto Rico que sufrieron de ese terremoto en diciembre y el comienzo de enero. Y estuvimos en el comienzo del año hablando de los del sur y apoyándolos, y de momento al llegar la epidemia del coronavirus como que los dejamos ahí y como que el gobierno se ha olvidado de ellos, y ahora tan recientemente como este pasado sábado volvió a temblar la tierra y volvió de nuevo la gente a sufrir. Hermanos, no los olvidemos. Pero yo quiero decirles a nuestros hermanos del sur, si nos están escuchando o puedan estar viendo esta escuela bíblica, aunque nosotros o el pueblo o el gobierno o FEMA se haya olvidado de ustedes, Dios no se olvida. Dios no se ha olvidado, y hay palabra de paz y de esperanza y de aliento para todos ustedes, y Dios está allí con ustedes también. Dios está allí en esa tierra que está temblando. Dios se hace presente, porque Él no apaga la mecha que está a punto de apagarse y no termina de quebrar la caña quebrada. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros creemos. Ese siervo sufriente está con los menos afortunados, con los enfermos del coronavirus, que tanto terror y tanto miedo les da a los que han sido contagiados por esta terrible pandemia. Dios está allí, Dios se hace presente. Y los que se encuentran en estados de desesperación, los que están envueltos en estados de depresión, donde están a punto de desfallecer o de tomar una decisión terrible, Dios está allí, porque Dios no empujará al abismo al que está al borde del mismo, sino que le extiende una mano y lo sostiene. Ese es el siervo. Y Dios no se cansará, ni se desanimará, ni tirará la toalla hasta que haya conseguido la justicia aquí en la tierra. Y esto nos tiene que dar ánimo, nos tiene que dar esperanza, saber que Dios está con nosotros, que Dios no se cansa de ayudarnos, y que en esta crisis Dios está junto a su pueblo y que no nos dejará hasta que todo esto haya terminado y seamos restaurados. Aleluya. Dice la palabra que no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Aleluya, aleluya. Y en el versículo 5 dice: así dice Dios,
el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te construí y te di como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Por si acaso nos queda alguna duda de que Dios no pueda intervenir en nuestras crisis, en nuestras situaciones difíciles, en esta pandemia, en esta encierro que hemos estado siendo obligados a mantener. Dios nos está diciendo que Él, que creó los cielos y la tierra, que hizo todo en lo que está vivo, que creó nuestra vida, nos dio nuestra vida, el Dios puede hacer lo imposible posible, porque Él es el Dios yo soy, el gran yo soy, el que es, el que era y el que ha de venir, el que ha dicho una palabra en el Antiguo Testamento y se ha cumplido a cabalidad toda su palabra profética, de manera que nosotros tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y confiar en que Dios es fiel y que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Dios afirma el llamado y la comisión de su siervo, donde dice que lo sostendrá y lo guiará para que cumpla su misión. Y Dios sostiene la mano de cada uno de nosotros. Dios sostiene la mano de sus siervos y de sus siervas. Por eso no debe haber temor en el corazón. No debe haber angustia, porque lo que Dios dice se cumple y en su tiempo, en el tiempo justo, Él hará justicia. Y Dios no se equivoca, porque Dios nos toma de la mano y nos lleva al lugar seguro. Aleluya. Y en ese versículo 7, Dios afirma la misión del siervo de Dios. Cuando dice ahí, te he dado por luz a las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Y ese mismo pasaje que se complementa en Isaías 61, cuando dice el profeta dice en Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a presos apertura de la cárcel. Y esas fueron las mismas palabras que utilizó nuestro Maestro Jesús, que lo vemos en Lucas 4, versículo 18, cuando Él inicia su ministerio y se dirige en la sinagoga a los presentes. Él cita precisamente esas palabras de Isaías 42 y de Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y termina diciéndoles a ellos: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Aleluya. Esta profecía, hermano y hermana, y amigo que nos ves y nos escuchas, se cumplió cabalmente en Cristo Jesús. No hay ninguna duda, hermano, y te lo he probado a través de estos versículos y de esta palabra, que Él cumplió la misión de ser luz en las naciones, de anunciar la buena nueva y de notificarnos y validarnos y de afirmarnos que por la sangre de Él derramada en la cruz hay redención de todo pecado y hay total restauración a la justicia y a la comunión del Dios Padre. Y la iglesia de Cristo de hoy, nosotros, tú y yo, los que estamos estudiando esta palabra del Señor y queremos empaparnos de ella, nosotros estamos llamados a continuar con esa misión hasta que Cristo venga o hasta que Él nos mande a buscar. Dios es fiel y verdadero. Dios es veraz y Dios es un Dios celoso. En ese versículo 8 y 9, y estamos ya cerrando, dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre. Estoy leyendo Isaías 42,
Versículo 8. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Aleluya. No hay otro Dios como Él. Dios es el único Dios verdadero. Dios es fiel, Dios es veraz y Dios es justo. Y nosotros sabemos y hemos leído y hemos escuchado, y con toda esta vorágine de pandemias y de crisis mundiales que estamos siendo nosotros testigos hoy, nosotros sabemos que el mundo anda buscando un gran líder que traiga paz, que traiga seguridad y que traiga estabilidad social y económica al mundo entero. La situación mundial caótica está necesitando que se levante un líder mundial capaz de traer un nuevo orden mundial, y hemos estado escuchando que la Organización Mundial de las Naciones tiene una agenda para el 2030 donde para esa fecha tiene que haberse constituido ya el nuevo orden mundial con una implementación de unos cambios completamente, ¿verdad?, radicales y terribles, porque la gente necesita y está buscando paz y seguridad. Pero hermanos, a nosotros no nos tiene por qué eso sorprender, porque el mismo Señor nos ha estado preparando para eso. Y en ese capítulo 42, Dios nos lo está recordando. Él dice, las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Vienen cosas grandes, hermanos y hermanas. La tierra no aguanta más. El mundo está convulso. El mundo está desesperado. Pero nosotros como iglesia, hasta que Cristo venga o nos mande a buscar en el tiempo de Él, la iglesia tiene que proclamar la buena nueva del Evangelio. La iglesia tiene que anunciar el año agradable del Señor. La iglesia no puede callar ante las amenazas de falsos líderes mundiales que quieran o pretendan usurpar el lugar único de nuestro Dios Todopoderoso. Y sabemos que las profecías se habrán de cumplir y que la venida del Señor está muy cerca. Está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y nosotros proclamaremos la verdad del Evangelio de que solamente en Jesús hay justicia, paz y salvación. Y así podremos ayudar a abrir los ojos de los ciegos y a sacar de la cárcel a las almas confundidas. Y para librar del pecado y de la maldad que se ha metido en todo este mundo. Jesucristo es ese siervo sufriente. Él vino como siervo sufriente a cumplir la misión de entregar su vida a cambio de darnos libertad y de darnos salvación. Pero la Biblia también nos enseña que el Señor vendrá a buscar a su pueblo, y esta vez ya no como siervo sufriente, sino como un rey de reyes, soberano y poderoso en su caballo blanco, aleluya, a implantar el reino de justicia que nos ha sido prometido, aleluya. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Amén. Así que, amados hermanos, hemos concluido esta clase y espero que se hayan disfrutado esta clase así como yo me las disfruto, y que la palabra del Señor, hermanos, despierte la esperanza, la seguridad de la salvación en Cristo, y que podamos tener paz. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y nos estaremos viendo con el favor del Señor el próximo miércoles a las 7:30. Dios les bendiga y que tengan muy buenas noches. La paz del Señor sea con todos.